¿Cómo generar una carta aporte internacional de entrada y salida? Antes que nada, para poder emitir un CFDI de ingreso con complemento carta aporte, debemos de ingresar todos los datos base, como son los operadores, los vehículos, las ubicaciones de origen, destino y las rutas. Todo esto podemos encontrarlo en los videotutoriales, en la parte inferior del menú, donde podemos tener la vista del video de datos base para carta aporte, registro de ruta y cómo generar una carta aporte con mercancías genéricas o generales. Muy bien. Una vez registrados todos estos datos, me voy a TMS. En la sección de checklist, una vez que ya haya registrado mi servicio que me solicita mi cliente, voy a ver aquí todos los servicios que aún no tienen carta aporte. Voy a buscar mi demo. En este caso tengo dos demostraciones, una para entrada y otra para salida. En esta sección ya tenemos todos los datos ingresados, tanto el operador como la unidad que va a llevar esta carga, como también la fecha de carga y de descarga. Entonces, vamos a ir a emitir carta aporte. Vamos a poner primero que nada los datos fiscales. Aquí vamos a seleccionar nuestra razón social. Si tenemos más de una razón social, aquí es donde nos va a aparecer nuestra serie. Y podemos agregar cualquiera de estos datos fiscales, que son el uso de CFDI, la forma de pago y el método de pago. Por default ya tenemos los más utilizados hasta ahora por nuestros clientes. Si ustedes utilizan una definición diferente, podemos encontrarla aquí en el listado que es del catálogo del SAT. En este caso yo los voy a dejar así. Para agregar mi concepto del CFDI de ingresos, voy a dar clic en el botón. Si yo ya tengo un código de la plantilla, puedo solamente poner mi código. Si no tengo un código, sería poner manualmente tanto mi concepto, por ejemplo, servicio de flete, como mi clave producto servicio, mi clave unidad, mi monto sin IVA y el IVA. En este caso voy a poner código 1, que es el del transporte. Hay que tomar en cuenta que aquí en estos conceptos solo podemos poner los conceptos que nos permite el SAT. Posteriormente a esto, una vez que ya agregué mis conceptos, me voy a ir a la siguiente sección que son más datos. Aquí vamos a poner que tenemos un servicio de transporte internacional, le ponemos que sí, y en este caso vamos a hacer uno de salida de mercancías. Vamos a poner el origen, es decir, que estamos cargando en un CEDIS o en un origen mexicano y va a salir hacia un origen internacional. En este caso tengo un ejemplo de Texas, ponemos nuestra distancia recorrida, voy a poner un ejemplo. Agregamos el destino, aquí en caso de que yo tenga algún dato específico o algún otro origen, perdón, y otro destino o otra ubicación que quiera registrar, simplemente lo editamos y lo agregamos. Si no lo necesitamos o si queremos quitarlo, lo quitamos. Bien, una vez que tenemos las ubicaciones, vamos a poder poner las mercancías. Aquí, de acuerdo a las ubicaciones que hayamos registrado en la parte superior, nos van a salir los IDs de destino. Es decir, a dónde quiero o esta mercancía, a qué destino va.
En este caso solo tengo un ID destino, voy a seleccionar el 1. Voy a poner mis bienes o mercancías. Ahorita yo tengo aquí unos datos específicos que tenemos. Puedo buscarlo aquí. La cantidad es la que me da mi cliente y es en referencia a la clave de unidad. En este caso voy a poner piezas. Y los kilos que me da mi cliente. En este caso no es una mercancía peligrosa, por lo que no voy a llenar los datos de mercancía peligrosa y debo de llenar la fracción arancelaria y el UUID de comercio exterior. Una vez con estos datos, doy agregar mercancía. Se agrega una fila en la parte inferior y así podemos ir agregando N cantidad de mercancías. Igualmente, una vez terminada esta acción, podemos dar clic en emitir carta aporte. Recordemos, ingresamos los datos fiscales, así como el concepto. Posteriormente, ponemos que es internacional y que es de salida. Agregamos las ubicaciones y agregamos las mercancías, que en este caso, como es un internacional de salida, debemos de poner la fracción arancelaria y el UUID de comercio exterior. Damos clic en emitir carta aporte. Ahí en aceptar. Y podemos verificar que aquí ya tenemos el PDF y el XML. Puedo dar clic sobre los iconos para poder descargar las facturas o los FDIs de ingreso con complemento carta aporte, que se van a ver de la siguiente manera. Del lado izquierdo, en la parte superior, podemos poner aquí el logo de su empresa. En la parte de arriba vienen los datos fiscales, el emisor, el receptor, los conceptos que ingresamos. Y aquí viene o comienza la parte del complemento carta aporte versión 2.0, que es la más actual que tiene el SAT. El SAT ya no nos permite hacer un registro con la versión 1.0, entonces es forzosamente la 2.0. Donde vemos que sí es transporte internacional, que es de salida, que el destino es a Estados Unidos, como lo puse en el ejemplo, y que tenemos este remitiente de origen, que es en México, en el país de México, y va de salida hacia Estados Unidos. Y que posteriormente tiene aquí la mercancía que yo registré con los datos de la fracción arancelaria y el UID de comercio exterior, así como los datos del vehículo y los datos del operador. Y el QR más los datos de la cadena digital del SAT. Muy bien, posteriormente vamos a emitir la carta aporte con internacional de entrada. Igualmente doy clic en mi botón verde. Vamos a ingresar los datos fiscales, nuestra razón social, nuestra serie. En este caso voy a dejar los predefinidos. Agrego mi concepto, lo voy a agregar con mi código. En más datos, seleccionamos que es un transporte internacional y ponemos que es de entrada.
ahora nos va a mostrar esta parte del pedimento que es necesario cuando es mercancía de entrada. Es muy importante que sigamos el instructivo que está abajo, ya que si no cumple con estos datos, el SAT no nos va nos va a marcar un error y no nos va a permitir emitir un CFDI de ingreso con complemento carta aporte de transporte internacional de entrada. En esta parte yo tengo un ejemplo. Si vemos son 2 dígitos aquí, serían 11, 47, 3807, 888, 32. 888, 32. Una vez que ya ingresamos el pedimento, procedemos a ingresar las ubicaciones igualmente. Este viene de un CEDIS internacional, previamente cargado en la parte de cuando ingresamos los datos base, y viene a una localidad de entrega nacional. Ponemos la distancia en kilómetros, la agrego y posteriormente procedo a ingresar la mercancía. Pongo el destino, en este caso solo voy a tener un destino, por eso pongo 1. Voy a poner mi mercancía, la cantidad que me haya dado mi cliente. Mi clave de unidad, en esta parte voy a poner cajas. Y el peso que me haya dado mi cliente. Igual no es un material peligroso. Y aquí voy a poner mi fracción arancelaria que ocupa esta mercancía. Es importante que para esta parte, cuando es internacional de entrada, no nos pide un UID de comercio exterior. Simplemente lo ponemos hasta la fracción arancelaria y damos clic en agregar mercancía. Entonces, para el CFDI de ingreso con complemento carta aporte internacional de entrada, igualmente registramos datos fiscales, concepto. Aquí ponemos los datos del transporte internacional con el pedimento. Es importante, el pedimento es para entrada. Las ubicaciones y las mercancías. Las mercancías no llevan UID de comercio exterior cuando es una entrada. Damos clic en emitir carta aporte. Se ha emitido correctamente. Y podemos descargar nuestro PDF. Aquí es donde vamos a ver todos los datos fiscales, los datos del emisor, los datos del receptor, igualmente que en la anterior, los conceptos, y vamos a poder ver la parte de la carta aporte, que es un internacional de entrada, el país a donde entra es a México, la vía de salida es la 01 y el total de distancia recorrida es el que pusimos. Igualmente nuestro RFC y nuestros datos son de Estados Unidos, es decir, que proviene de Estados Unidos e ingresa a México. Igual aquí tenemos las mercancías y los datos de las mismas como su pedimento y la fracción arancelaria. En esta parte. Los datos del vehículo y los datos del operador. Ya sea en esta pantalla, podemos descargar el XML y el PDF para enviarlo a nuestro cliente o a nuestro operador, o igualmente en la parte de finanzas, en el módulo de finanzas, en la sección de carta aporte, vamos a poder visualizar el histórico de todas las cartas aporte que tenemos registradas en el sistema.
Y así finalizaríamos el cómo generar CFDIs de ingreso con complemento carta aporte para transporte internacional, tanto de entrada como de salida.